Paz de Cristo, hermanos, le damos gracias a Dios porque una vez más estamos aquí juntos a través de este medio que es la grabación del estudio del día miércoles. Espero que se encuentren bien de salud, que el Señor les haya tenido protegidos y les esté ayudando como Él prometió. Dios prometió ayudar y proteger a su pueblo, así que podemos estar confiados en que todo estará bien. Amén. Vamos entonces este día a estar viendo el estudio que nos corresponde, la multiplicación del pueblo de Israel. Vamos a estudiar cómo Dios bendijo a Israel en medio de muchas dificultades, muchas oposición, digamos, de las circunstancias de la vida que todos nosotros tenemos, y sin embargo Dios cumple su palabra, su promesa. Dice que Jesús dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces, si algo hay seguro de que va a suceder, es lo que Dios ha dicho que sucederá. Y es así como vamos a ver que en la humanidad, en la historia del hombre, Dios quiere manifestarse para que el hombre le reconozca y sepa que hay un Dios que creó todas las cosas y que le dio un tiempo al desarrollo de los eventos mundiales dentro de un plan divino. Dios tiene ese plan y dentro de ese plan está usted, estoy yo, cada uno como individuo, como persona. Dios interesado en tener una relación con nosotros. Y esto es lo que vamos a estar viendo, que cómo Dios bendice a aquel que cree. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, y el texto que nos acompaña, o sea, que nos va a liderar, que nos va a llevar como estandarte en el estudio, está en Hechos capítulo 7 y verso 17, y dice así: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Padre Santo, Dios del cielo y de la tierra, le damos toda la honra, la gloria, la alabanza a su nombre santo. Nos acercamos a usted, Señor, con reverencia, Padre, para reconocerle que usted es Dios sobre todas las cosas y que es nuestro Dios, es nuestra ayuda, es nuestro Salvador. Por esto, Señor, le pedimos que en este día bendiga los hogares, hasta donde llega esta enseñanza, hasta donde llega esta su palabra, y a través de esta su palabra, por la ministración del Espíritu Santo, Señor, a nuestras vidas, nos dé entendimiento, nos dé crecimiento, y a través de ello, Señor, la fe, Señor, se fortalezca, y entonces por ella alcancemos nosotros sanidad y bendición para nuestras vidas. Le ruego esto, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Alabamos el nombre de Jesucristo. Entonces, vamos a entrar en materia con respecto al estudio de este día, para ver cómo Dios, en su sabiduría, en su perfecto conocimiento de todas las cosas, ha trazado un plan, y ahora le ha tocado a Israel. Vamos a ver este pueblo de Israel, cómo nace, cómo Dios trabaja con este pueblo. Para ello vamos a tener que recordar que en Génesis Dios, cuando creó al hombre y a la mujer, a Eva, les dijo que se multiplicaran,
dice en capítulo 1, verso 28, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Entonces este fue lo que Dios les dio como tarea. Los bendijo y les dijo que se multiplicaran y llenaran la tierra. Pero el hombre, se multiplicó, pero también con el hombre se multiplicó la maldad, y por esa maldad Dios envió un diluvio. Recuerde que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Dice que le dolió en su corazón y se arrepintió Dios de haber creado al hombre. Entonces decidió raer la vida, sacar la vida de la tierra, que quiso quitar toda vida de la tierra. Entonces, pero puso los ojos también el Señor en un varón llamado Noé, y halló agrado en Noé el Señor. Y entonces le dio a Noé la tarea de construir un arca, y le manifestó que las medidas y todo para que la hiciera. Y Noé obedeció. Y entonces a través de esta obediencia Dios lo salvó de lo que ya Dios había determinado, acabar con la vida que Él había creado. Entonces, aquí vemos que Dios está queriendo prolongar la vida siempre. Entonces con Noé, el Señor se ve proyectando la vida en su familia. Y en el capítulo 9 de Génesis, encontramos ahora que Dios le da nuevamente la bendición a Noé y a su familia, a sus hijos, y les dijo en el verso 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Entonces Adán lo bendijo y le dijo que se multiplicaran y que llenaran la tierra, y ahora se lo dice a Noé. Y avanzamos hasta el capítulo 12. Y encontramos aquí un acercamiento de Dios a un varón llamado Abraham. Dios habló a Abraham. Dice la escritura en el verso 1, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como el Señor le dijo. Entonces, aquí vemos cómo Dios se acerca a Abraham, porque ya las dos veces anteriores el plan se ve, vamos a decir, como estorbado, porque Dios, su plan se va a llevar a cabo igual, como sea, porque es la voluntad de Dios. Dios es todopoderoso, tiene dominio sobre toda creación, sobre todo lo creado, todo fue creado por Él, por tanto no habrá nada que lo detenga. Sin embargo, hay oposición. Sabemos que está el enemigo, como lo revela San Juan 10:10, dice que Jesús dice el enemigo no vino sino para robar, matar y destruir. Él vino a hacer esa tarea y la va a hacer como del lugar también. Y está metiéndose ahí en todo lo que nosotros vamos haciendo y nos va dificultando la vida. Pero tenemos
la bendición de que Dios está con nosotros. Amén. Bueno, podemos ver hasta aquí que tenemos el llamado de Abraham y Dios le hace una promesa. Y esto es lo que habla el texto que como estandarte que tenemos, que es Hechos 7:17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, Dios le hizo una promesa a Abraham. El pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Vamos a ver cómo llegó hasta ahí todo porque este texto está sacado de la narración de Esteban cuando predica antes de ser muerto por sus quienes lo enjuiciaron y lo mataron, le dieron muerte. Y él hace defensa contando toda la historia, cómo Dios se fue moviendo, cómo la mano de Dios se fue moviendo con el pueblo hasta ese momento, hasta en el que él estaba anunciando la palabra de Jesús, cómo Dios había hecho para llegar hasta ahí, a este pueblo, Israel, de donde lo sacó. Y lo sacó precisamente de este lugar, de Ur de los Caldeos, de un hombre llamado Abraham, de un hombre que no tenía descendencia, de un hombre mayor, ya tenía 99 años, 99 años, tenía Abraham cuando Dios se presentó y le dio la misión, le reveló lo que Dios quería hacer con él. Y Abraham le creyó, y esto hizo la diferencia. Hizo la diferencia entre los anteriores acercamientos que Dios tuvo, primero con Adán, que no le obedeció en cuanto al plan, no coman del fruto, mas ellos comieron. Luego, cuando el hombre se multiplicó, entró en maldad y la maldad también se multiplicó. Entonces aquí aparece Noé y le da la misión nuevamente, pero los hombres vuelven a apartarse de Dios. Los hombres en su estado natural no está el vivir con Dios, el andar con Dios, el tener a Dios en su mente, en su corazón. Pues bien, entonces Dios se busca de alguien y aquí encontró a Abraham. Y este varón le creyó a Dios y dice la palabra que le fue contado por justicia, porque Dios le creyó a Abraham. Entonces, la justicia de la fe es traer a nosotros, en este caso a Abraham, la promesa de Dios. Y Dios nos ha hecho promesas a todo aquel que cree. ¿Amén? Así que vamos a ver. Aquí tenemos a Abraham, que su mujer es estéril. Dios le hace una promesa. Él es ya mayor en edad. Y aquí Abraham deja de lado todas esas dificultades, no las mira. Vamos a considerar un poco, intentar entrar en lo que puede haber pasado con Abraham, porque ¿qué pasó ahí? Si vino la palabra, Dios le habló, y tiene que haber pasado un tiempo en que él ha meditado acerca de todas las cosas, porque él está viejo, su mujer es estéril, y Dios le está pidiendo que deje a su gente, a la gente que él ama, sus parientes, a sus amigos, sus conocidos, sus barrios, su mundo. Dios le pide que deje todo eso y que vaya al lugar que Él le ofrece. Y entonces aquí Abraham tiene que haber pesado todo eso y se decidió por creerle a Dios. Ahí actuó con cierta locura, con cierta inconsciencia de lo que está pasando. O sea, estoy hablando en forma humana, estoy hablando como usted o como yo cuando Jesús vino a su vida y le dijeron, ¿qué has hecho? ¿Te has vuelto loco? ¿Te hiciste canuto? ¿Estás creyendo a esas cosas? Seguro algo de eso le dijeron, si no así se lo habrán dicho de otra manera, se lo habrán dicho.
porque es, como dice Pablo, la palabra de la cruz es locura al mundo, pero esto es a los que se salvan, esto es a nosotros, dice, es poder de Dios. Es poder de Dios. La palabra de Dios es poder de Dios en ejecución. Se va a cumplir. Entonces aquí tenemos a Abraham con esta promesa y Dios también le hace ver a Abraham que va a haber esta promesa y él crea esta promesa, pero no solo eso, sino también Dios le muestra en el capítulo 15, verso 13, 13 de Génesis. Le dice entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Aquí Dios le revela otra cosa, le revela que su pueblo, su descendencia, la que él no tiene, porque hasta aquí no tiene nada, Dios, solo la promesa de Dios. Y le dice que va a sufrir opresión, va a ser una nación oprimida por 400 años, no poco tiempo, un largo tiempo. Las pruebas nuestras son bastante menor que esos 400 años, pero Dios trabaja con cada uno de acuerdo a la medida, de acuerdo al crecimiento de cada uno. Hay pruebas. Recuerde que Dios tiene plan, el enemigo tiene planes de estorbarlo, y usted y yo tenemos la decisión de obedecer o no. ¿Cuál va a ser nuestro camino? ¿Qué vamos a hacer? Y aquí Abraham decidió creerle a Dios, y por esto es conocido como el padre de la fe. Ya tenemos entonces a Abraham, que Dios lo toma de ahí, de Ur de los Caldeos, y ahora la promesa es, dice en el capítulo 17, y verso 1 en adelante, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en la cual moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿Qué es lo que está buscando Dios? Es que le reconozcamos como Dios, que le demos el espacio de Señor nuestro en nuestra vida, que Él tenga su señorío ante todo, ante toda situación, dificultad, adversidad, en bendición, en alegrías. Él es nuestro ayudador. Él quiere que le reconozcamos, lo que el mundo no hace. El mundo no reconoce a Dios, no le da lugar. Más nosotros debemos hacer como Abraham, creer a Dios, no considerando las condiciones adversas, que las hay, siempre las hay. Para servir a Dios siempre hay adversidad, nunca es fácil. Tienes que dejar amigos, dejar
costumbres, traiciones, cosas que nosotros hacíamos en otro tiempo, hay que dejarlas. Porque Dios le pide a Abraham, deja tu tierra y tu parentela. ¿Por qué razón? Porque si nosotros seguimos en eso, ahí en ese ambiente, probablemente, lo más probable, es que volvamos a lo mismo. Es necesario volver a comenzar una nueva vida con Cristo, un nuevo vivir con el Señor, una transformación de la mente, del alma, del corazón, un cambio de forma de ver y de pensar. Entonces, Dios está hablándole a Abraham que el propósito es que sea reconocido como Dios de él, Dios de su descendencia, el Dios de ellos, el Dios nuestro. Entonces Dios está buscando ser nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro ayudador, nuestro amparo, nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra confianza. Entonces, vemos las condiciones de Abraham. Era hombre mayor, su mujer era estéril, cero posibilidad de multiplicarse, muy poca posibilidad de lo que Dios le está diciendo, de qué manera lo va a hacer, no sé. Y Dios, pero Abraham le creyó a Dios. La locura, ahí está la locura, de creerle a Dios. Y Dios dice, Éxodo 1:7, vamos a ir a Éxodo 1:7, y dice que la palabra del Señor dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Se llenó Egipto. Egipto se llenó de israelitas, y contra todo pronóstico de lo que pasaba con Abraham. Abraham tuvo un hijo, y él también en su caminar de humano con su mujer consideraron que la promesa venía lenta, se demoraba, o tal vez ellos no habían entendido y algo tenían que hacer, y era que Abraham tendría que tomar a la sierva de Sara, que era Agar, y entonces tal vez ahí Dios le daría una descendencia, y ciertamente lo hicieron, y le nació Ismael. Entonces, pero este no era el hijo de la promesa, este es hijo de la duda, hijo de la humanidad, hijo de la esclavitud, hijo de la esclava, Agar. Dios quería un pueblo libre, un pueblo libre de actuar, de pensar, sujeto solo a la voluntad y soberanía de Dios. Entonces, es lo que cuesta, porque podemos obedecer al mundo, podemos vestir como el mundo, podemos hacer como el mundo, podemos bailar como el mundo, podemos hacer todo lo que el mundo hace, no hay problema, pero lo que no podemos hacer es lo que Dios nos pide, es más difícil. Entonces, es porque somos esclavos hasta ahí, esclavos, y no podemos dejar aquello. Todo aquel que deja de hacer esas cosas, deja la esclavitud, deja la servidumbre para venir y servir voluntariamente al Dios vivo y reconocerle y darle lugar en nuestras vidas, que tome espacio el Señor, que tome dominio, que Él haga, y confiar en Él. Bueno, aquí tenemos entonces que este pueblo creció, pues, a pesar de todo eso, de que Abraham y su mujer, cualquiera podría decir, está loco, ¿qué? ¿De dónde multiplicación? Abraham, padre de multitud, pensaría, y él mismo tal vez. Bueno, así fue como, digamos, ese pensar, me imagino yo, él lo llevó a tomar a Agar, y luego vino, y como fruto vino el hijo, Ismael. Pero Dios le dijo, no es este el hijo de la promesa, no es este el hijo de la promesa, yo te daré un hijo de tu mujer, Sara. Y Sara se rió. Sara se rió porque era vieja. Ella no creyó. Digo, ¿cómo ella? Yo siendo vieja. Entonces Dios le dijo, le pondrás a tu hijo Isaac, porque te has reído.
Dios tiene un plan y Él lo va a llevar a cabo. Entonces este hijo Isaac, que significa risa, porque Sara se rió, no le creyó a Dios, dijo, cumplido, pasado el tiempo, darás a luz un hijo. Y nació Isaac. Isaac, Dios bendijo a Isaac en su andar porque aprendió con su padre, y vamos a ver muchas cosas después de cuando hablemos de Isaac en su tiempo, no ahora. Isaac lo bendijo, Dios lo bendijo a Isaac por la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Y dice que Isaac amó más a Esaú que a Jacob. Amó a Esaú y su mujer amó a Jacob, su madre, en este caso. Y entonces, y Jacob buscó la manera de quedarse con la bendición de Dios. Esaú, aquí otra vez tenemos la distinción de decidirse por Dios o por lo que vemos o por lo que vivimos o por las circunstancias. Dice, cuando llegó el tiempo de que Isaac había de dar la bendición a sus hijos, porque ya estaba para partir de este mundo, le pidió a Esaú, su protegido, su predilecto, su elegido, que fuera y cazara un animal y le preparara un buen bocado, una buena comida, y para darle la bendición. Y salió a Esaú, que Esaú era hombre de caza, de cazar, de andar por ahí, era hábil para la caza. Y dice que la palabra de Dios que salió Esaú por ahí a cazar, y anduvo un día, y 2 días, y 3 días, y Dios, dice la palabra, y no puso Dios delante de Esaú animal alguno. Porque no importa la habilidad que tengamos, si Dios no actúa, no va a suceder nada. Hagamos lo que hagamos. Y aquí Esaú volvió cansado, con hambre y sin presa. Se encuentra con su hermano Jacob, que estaba preparando un guisado de lentejas. Y claro, con hambre, imagínense, un buen plato de lentejas con longaniza. No sé si le echarían longaniza en ese entonces, pero ahora una buena longaniza de esa de Chillán, rica. Le dijo, dame de comer, hermano. Y Jacob, que era astuto, le dice, ¿y tú qué tienes para darme? Le dice Esaú, ¿y qué quieres que te dé? Dame tu primogenitura. La primogenitura, mire, una designación, no es física, solo una designación. La primogenitura, los dos eran mellizos. Entonces el mayor iba a ser bendecido por Dios, lo cual no es menor, pero Esaú dijo, ¿y para qué quiero la primogenitura? Quédatela. ¿Para qué la quiero? La desestimó la bendición de Dios, no la apreció, como el mundo no aprecia ser bendecido por Dios, no lo aprecia, no lo busca, no le interesa. A usted le interesa. Por eso está aquí ahora compartiendo conmigo, estamos aprendiendo de la palabra de Dios. A usted le interesa y es bueno que le interese, es bueno que nos interese, a mí me interesa, me interesa comprender, entender más. Y entonces Dios dejó que estas cosas acontecieran, y Jacob se hizo de la primogenitura y luego engañó a su padre, por eso también su nombre significa engañador. Se vistió con unos cueros para que su padre creyera que era Esaú, porque su padre a Esaú era el que iba a bendecir. Pero Isaac estaba ciego, ya era viejo, anciano de días, y bueno, así fue como Jacob se hizo de la bendición, a través de un engaño, y lo bendijo su padre, y quedó con esta bendición, y Esaú se enojó,
Después vino por la bendición y Esaú le dijo que su padre le dijo, no puedo dártela, ya se la di a tu hermano. Entonces él se enojó y juró matar a su hermano. Entonces Jacob, con temor, y su madre prepararon las cosas y se fueron donde Labán, su suegro. Hasta ahí no era su suegro, era solo su tío. Entonces allá conoció a Raquel y trabajó con su suegro 7 años por Raquel, y luego Dios le concedió que se casara, pero él, en la palabra de Dios dice que todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Y resulta que Jacob engañó a su padre, tomó oportunidad de su hermano, aunque su hermano despreció la bendición. Recuerde que no le importó la primogenitura, ¿para qué la quiero?, dijo. Pero ahí hay una bendición, siempre la fe es una bendición grande, porque Dios hizo promesas, le hizo promesas a Abraham. Le dijo que en él serían benditas todas las familias de la tierra, todas, y ahí entramos nosotros. Nuestra familia está bendecida en esa promesa, la bendición de la fe. ¿Cuál es eso? La acción de fe, de actuar contra las circunstancias, contra las situaciones, no importa qué, solo estamos viendo que Dios nos ofreció una bendición y vamos a lograrla. Y Jacob ahora huye, está con Labán, se enamora de Raquel, y Labán, su suegro, le permite casarse con Raquel, pero lo engaña porque la costumbre de ellos. Entonces tenemos ahora a Jacob con su suegro Labán tratando el casamiento, y como su suegro no podía darle a Raquel por tradición, lo engañó y le dio a Lea. Entonces Jacob, cuando se dio cuenta que era Lea, fue a devolverla, y su suegro, bueno, usted sabe la historia, no la quiso recibir, le dijo porque ya no es virgen, y entonces Jacob le propone, bueno, trabajar 7 años más por Raquel, pero que ahora le entregue a Raquel. Y le entregó inmediatamente su suegro a Raquel, así que tuvo 2 esposas, a Lea y a Raquel. Pero él amaba a Raquel. Lea es producto del engaño de su suegro. Y entonces aquí este pueblo, ya de aquel que era sin linaje, el cual era Abraham, no tenía descendencia ni esperanza de ella, y ahora tiene a Jacob, y tiene una nación creciente, porque de ahí le nacieron los patriarcas, 12 hijos, los 12 hijos, los patriarcas, de los cuales se encuentra José, que José, el predilecto, porque es el hijo de Raquel, porque Raquel no le podía dar hijo. Entonces ahí usted conoce la historia, de Lea le daba hijos, pero Raquel no le daba hijos, entonces Raquel le dio su sierva. La humanidad siempre interviniendo, queriendo hacer algo que Dios ha prometido hacer, y la impaciencia nuestra no nos permite recibir. Y entonces Raquel, en su impaciencia, le dio su sierva, y entonces Jacob tiene hijos con su sierva, la sierva de Raquel. Y entonces Lea se puso celosa y le dio también su sierva, y entonces, bueno, y Jacob ahí estaba haciendo lo que Dios le dijo, que se multiplicara. Y se multiplicó Jacob con sus hijos. Y vean, le nació José a Raquel, la amada. Entonces este era el hijo amado de Jacob, porque era el hijo de su amada. Y le puso José, que significa añadidura. ¿Ah? Eso quiere decir, añádame más hijos, en esperanza. Y le puso José, y resulta que le añadió después a Benjamín. Benjamín es hijo también de Raquel, de la amada de Jacob. Es por eso que nosotros también, como a propósito de José y añadidura, somos tantos, porque yo soy el mayor de la casa y me pusieron José. Y somos 8 hermanos, así que imagínense.
añadidura. Ahí estamos entonces con la añadidura de Dios y la impaciencia de la humanidad, nuestra humanidad. Y tenemos a Dios trabajando en nuestras vidas. Él está haciendo con paciencia, Él tiene el tiempo. Dice, pero cuando se acercaba el tiempo, es muy importante el tiempo de Dios, es muy importante el tiempo. Para nosotros es ahora ya, bendíceme ahora, bendíceme ahora. Está bonito cantarlo, cantémoslo y alegrémonos, esperemos que Dios nos... Pero nos va a bendecir cuando Él sea el tiempo, cuando es el tiempo de Dios, y ese es el tiempo propicio, el tiempo adecuado, el tiempo que Dios ha establecido en su plan. Recuerde que esto es un plan. Entonces, ahora tenemos a este pueblo creciendo. Tenemos 12 patriarcas, pero Dios le había hecho también una revelación a Abraham. Tu pueblo va a sufrir opresión por una nación por 400 años. Entonces, Dios envió un hambre a la tierra y Jacob, recuerde, por las envidias, los celos de sus hermanos, lo vendieron. Y llegó a Egipto, y en Egipto Dios allá lo bendijo. Siempre Dios estuvo con José en todo. Estuvo en la casa de Potifar, ahí bendijo a Potifar por causa de José. Tenía todo muy bien organizado José, y hasta que su mujer lo acusó falsamente, y entonces fue a prisión falsamente José, acusado de algo que no había hecho. Y en esa condición José también fue bendecido en la cárcel. Cuando nosotros leemos acerca de la historia de José, dice en cada calamidad en la que él estaba, dice, pero Dios estaba con José. Y qué importante es eso, hermano, que Dios esté con usted. Dios le bendiga, que el Señor Jesucristo esté con usted, que el Señor Jesucristo esté conmigo en casa. Qué importante, hace la diferencia, hermano, en cualquier circunstancia, cualquier situación. Y vea que José en la cárcel ahí conoció al copero del rey, de Faraón. Y por esta conexión llegó a conocer a Faraón, porque Faraón tuvo un sueño y nadie se lo pudo revelar, mas José sí se lo reveló. Y le dio el Señor gracia ante Faraón, para que Faraón se deslumbrara ante la sabiduría de este hombre y lo pusiera como segundo de Faraón. Le dio autoridad para que gobernase después de él. Y dice, para que corrigiese a sus grandes como él quisiese. Hasta ese nivel. Porque el plan de Dios es sin límite, perfecto, y trae fruto de bien para nuestras vidas. Así que estamos aprendiendo del poder sujetarnos a Dios para que haya multiplicación en todo aspecto. Multiplicación, en este caso la multiplicación es de número, pero también hay una multiplicación en el crecimiento del conocimiento, en el desarrollo de nuestra fe, la confianza en Dios tiene que crecer. ¿Y cuándo crece? En los días difíciles, como hoy. En estos días tiene que crecer nuestra fe, tiene que crecer su fe. Confiar en Dios, es plan de Dios. Dios tiene un plan con usted, Dios tiene un plan con su vida. Y usted no se desaliente, no se desanime su corazón, no se impaciente como Raquel, no se impaciente como lo hicieron Sara y como lo hizo Abraham. No se impaciente. Cuesta, no es más fácil decirlo que vivirlo, pero es la recomendación, la palabra nos enseña. Entonces tenemos ahora a Jacob, dice, y los hijos de Israel, Éxodo 1:7, los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra en Egipto. Fueron ellos bendecidos. Entonces, ahora tenemos a este pueblo que se multiplicó en gran manera, pero con el cumplimiento de la promesa de Dios, no queda ahí nada más, sino que se levanta también la oposición, se levanta el problema, la dificultad, la adversidad. Y entonces dice en el verso 8 del capítulo 1 de Éxodo,
Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: He aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Creció más que los egipcios. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Veamos aquí, la dificultad se levanta, y se levanta porque le temen. Es un pueblo fuerte, grande, y está bendecido por Dios. Entonces eso infunde temor a los demás. El Faraón se levanta contra ellos y le pone opresión, y le pone carga, y los oprime. Pues recuerde la promesa. Dios le dijo: pero yo juzgaré a la nación que los oprime, y los haré salir de ahí con riqueza. Y ahora tenemos al pueblo que está oprimido. Dios está con ellos, pero ellos están viviendo circunstancias adversas. Están en esclavitud, están en servidumbre, están siendo oprimidos, están siendo aprovechados de su multitudinaria cantidad de personas, que le es beneficioso como nación a Egipto, porque es mano de obra barata, a bajo costo. Entonces tampoco querían que se fueran, sino que querían tenerlos esclavos, que permanezcan en esclavitud, como así quiere el enemigo, mantenernos en esclavitud en el mundo, que no salgamos del mundo, para que seamos libres, para que conozcamos la bendición de Dios, para que conozcamos del amor de Dios. Libertad en Cristo. En Cristo seréis verdaderamente libres. Entonces, ahora tenemos que la amenaza está sobre este pueblo y la multiplicación está viéndose afectada porque el enemigo pone sanción de muerte sobre los varones israelitas. Cada niño varón debía ser muerto. Si era niña podía vivir, pero el niño debía morir. Y en esa condición nace Moisés. Moisés nace bajo este decreto de muerte, pero la bendición de Dios estaba con ellos, con los israelitas. Y lo bendijo Dios y lo guardó y lo llevó hasta la casa de Faraón, y ahí creció Moisés, ahí se educó, ahí aprendió y ahí se desarrolló hasta la edad de 40 años. Y habiendo cumplido los 40 años, Moisés sale a conocer y a ver a su pueblo. Y entonces ahí dice que la palabra de Dios, que él, hallando que un egipcio maltrataba a un israelita, por defenderlo le dio muerte. Luego encontró a 2 israelitas peleando entre sí y él los quiso poner en paz y le encararon, le dijeron: ¿y quién te ha puesto por juez sobre nosotros? ¿O quieres matarnos como lo hiciste con el egipcio? Entonces le vino el temor a Moisés y Moisés huyó. Y ahí se fue hasta la tierra de Madián, y allá conoció a Jetro, y allá estaba pastando y llevando el ganado de Jetro, su suegro, que se casó con Séfora, la hija de Jetro. Y entonces Moisés 40 años anduvo allá. Entonces a la edad de 80 años Dios vino a Moisés y le mostró que había de sacar a Israel de la esclavitud. Y él no se hallaba capacitado. Él no se hallaba como la persona indicada. Como usted se encuentra que no es la persona indicada, como yo creo que no soy el apropiado.
pero Dios es el que nos ha llamado. Dios es el que nos ha apartado. Y la multiplicación va a venir, la bendición va a venir porque es promesa de Dios a su casa, a sus hijos, a sus nietos. Pero recuerden la condición, que Él sea nuestro Dios y sea el Dios de ellos, el Dios de nuestros hijos, el Dios de nuestros nietos. Tenemos que traspasar esta bendición. Tenemos que hacerles ver lo importante que es creerle a Dios y sujetarse a sus estatutos, a su voluntad, a su propósito. Dios nos quiere bendecir. Dios quiere que seamos bendecidos. El enemigo quiere destruir y va a poner estorbo, porque Él vino a matar, robar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dijo Jesús. El enemigo estorba el plan de Dios y lo hace difícil. Mas mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Amén. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo vencí al mundo. Debemos confiar en Dios. Dios es el que multiplica. Dice el Salmo 105, dice el Salmo 105 en el verso 24, y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos. El Señor multiplicó al pueblo. En el Salmo 105, si usted lo lee, vamos a leer algunas palabras, algunos versículos. Está la historia, es el canto de lo que Dios ha hecho con este pueblo, cómo lo multiplicó, cómo hizo que Dios creciera este pueblo que no tenía posibilidad de crecer. El pueblo no tenía posibilidad de crecer. Recuerda a Abraham. Abraham era viejo ya, mayor, y su mujer estéril. Y a él le dijo Dios que lo multiplicaría y que haría una gran nación de él y que naciones, reyes saldrían de sus lomos. La promesa de Dios a Abraham, contra todo pronóstico, se cumple el plan de Dios. Contra todo pronóstico, contra toda dificultad, contra toda adversidad, se cumple el plan de Dios. Dice, para terminar ya, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Salmo 105. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de todas las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, el pacto de que Él los multiplicaría, los bendeciría y que nosotros le recibiríamos, le tendríamos por Dios, por nuestro ayudador, nuestro protector. De la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento en Isaac, le estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como posesión de vuestra heredad, cuando ellos eran pocos en número y forastero en ella. La promesa la hizo cuando Abraham era estéril. Abraham era anciano y su mujer estéril. Y andan de nación en nación, de un reino a otro. No consintió en que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas.
trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan, envió un varón delante de ellos, y José, que fue vendido por siervo, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona hasta la hora en que se cumplió su palabra. Se cumple siempre la palabra de Dios. El dicho del Señor le probó, envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñase sabiduría. Gloria a Dios. Este es el plan de Dios. Con José, con Abraham, con Jacob. El plan de Dios. Hay un plan para usted, hay un plan para mí. Dios quiere que la iglesia se multiplique, que la fe crezca y que vayamos con valor al mundo, que no tengamos temor, que confiemos. El Dios nuestro es un Dios que cumple su palabra. Dios bendice al que confía plenamente en sus hechos, porque en sus promesas. Dios promete y cumple, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dijo Dios y Él hará. Amén. Dios está queriendo que aprendamos como Abraham a confiar en Él y no temer de las circunstancias adversas que siempre están. Hoy es el coronavirus, en otro tiempo amenazas de guerra, otras veces crisis económica, otras veces enfermedades diarias que tenemos nosotros, muchas cosas. Pero sobre todo, el justo por la fe vivirá. Y por esto Abraham es conocido como el padre de la fe. Él miró la promesa de Dios y no la adversidad ni las circunstancias en que vivía. Oremos al Señor para que nos bendiga. No sé cuáles son las circunstancias en las que está usted ahora. Más bien hay circunstancias generales que sí sabemos todos que están, pero hay circunstancias personales, circunstancias familiares, circunstancias cercanas que están afectando nuestra vida espiritual, afectando nuestro crecimiento de la fe. Más ahora vamos a ponerlo en las manos del Señor para que Él nos fortalezca, para que nos permita alcanzar la promesa. Dios quiere que usted publique sus maravillas, hable de sus obras, hable lo que Dios hace. Y la gente que está necesitada, que no tiene dónde ir, va a venir a Jesús. Va a venir a Jesús. Él nos ha prometido estar con nosotros si nosotros estamos con Él. Amén. Si usted está con Él, ore conmigo para que la promesa de Dios se cumpla en nuestras vidas. Padre, le damos gracias en esta hora porque nos ha bendecido Dios. Su palabra, su Espíritu Santo, su bendición hermosa, nos ha bendecido Dios. Es hermoso poder compartir la fe, Señor, con la familia, con la esposa, con los hijos, con los nietos en casa, en un mismo sentir, todos unidos, creciendo en la fe, no dudando en las promesas, Señor, que usted ha hecho a su pueblo. Cielo nuevo, tierra nueva, la nueva Jerusalén, la ciudad santa, la vida eterna, y sanidad también al cuerpo, sanidad a la mente, sanidad al alma, libertad de la esclavitud y la servidumbre. Señor, aquellos que están de nosotros que estamos en esclavitud, algunos, Señor, o están en enfermedad, o están en opresión, o están en angustia, Señor, usted le bendiga y le permita, Señor, nos permita confiar plenamente en sus promesas.
que la peste destructora no nos alcance, ni el mal no nos dañe, Señor. Pedimos tu bendición, Padre, en el nombre santo y glorioso de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor Jesús les bendiga, hermanos. Un gusto poder compartir con ustedes y nos vemos el próximo miércoles, si Dios así lo permite.